El objeto se mantiene dentro de una habitación de 5 por 5 por 2.5 metros, hecha de cemento, con una jaula de Faraday rodeando las paredes. El acceso se realiza a través de una pesada puerta de contención, que mide 2 por 2.5 metros, construida sobre cojinetes para garantizar que la puerta se cierre y trabe automáticamente, a menos que se mantenga completamente abierta. Los guardias de seguridad no deben estar en guardia fuera de la habitación de SCP-055. Se recomienda además que todo el personal que mantenga o estudie otros objetos SCP en las cercanías trate de mantener una distancia de al menos 50 metros del centro geométrico de la habitación, siempre que esto sea razonablemente práctico. SCP-055 es un secreto que se guarda a sí mismo, o antimeme. La información sobre la apariencia física de SCP-055, así como su naturaleza, comportamiento y orígenes, se clasifica a sí misma. Para aclarar, se desconoce cómo el Sitio 19 adquirió originalmente a SCP-055. Se desconoce cuándo se obtuvo a SCP-055 y quién lo hizo. Se desconoce la apariencia física de SCP-055. No es indescriptible o invisible. Cualquier individuo es perfectamente capaz de ingresar al contenedor de SCP-055 y observarlo, tomar notas mentales o escritas, hacer bocetos, tomar fotografías e incluso realizar grabaciones de audio o video. Hay un extenso registro archivado de tales observaciones. Sin embargo, la información sobre la apariencia física de SCP-055 se filtra y elimina de la mente humana poco después de tal observación. Las personas encargadas de describir a SCP-055 se encuentran poco después con sus mentes divagando y pierden interés en la tarea. Las personas encargadas de esbozar una copia de una fotografía de SCP-055 no pueden recordar cómo se ve la fotografía, al igual que los investigadores que supervisan estas pruebas. Se desconoce quién autorizó la construcción de la sala de contención de SCP-055, por qué se construyó de esta manera, o cuál puede ser el propósito de los procedimientos de contención descritos. A pesar de que el contenedor de SCP-055 es de fácil acceso, todo el personal del Sitio 19 afirma no tener conocimiento de la existencia de SCP-055. Todos estos hechos son redescubiertos periódicamente, generalmente por lectores casuales de este archivo, lo que genera una gran alarma. Este estado de preocupación dura unos minutos como máximo, antes de que simplemente se olvide el asunto. Se ha registrado una gran cantidad de datos científicos de SCP-055, pero no se pueden estudiar. Se ha hecho más de un intento para destruir a SCP-055 o moverlo de la contención en el Sitio 19 a otro sitio, resultando en fracaso por razones desconocidas. SCP-055 puede presentar una gran amenaza física y, de hecho, puede haber matado a cientos de personas y no lo sabríamos. Definitivamente, representa una gigantesca amenaza memética o mental, de ahí su clasificación Keter. El autor presenta la hipótesis de que SCP-055 nunca fue adquirido formalmente por y de hecho, es un agente autónomo o controlado a distancia, insertado en el Sitio 19 por un tercero no identificado para uno o todos los siguientes propósitos. Observar en silencio o interferir con las actividades del Sitio 19. Observar en silencio o interferir con actividades en otras áreas SCP. Observar en silencio o interferir con las actividades de la humanidad en todo el mundo. Observar en silencio o interferir con otros objetos SCP. Para observar en silencio o interferir con. No se sugiere ninguna acción para contrarrestar ninguna de estas potenciales amenazas.
Oye, si esto realmente es un antimeme, ¿por qué no se borra el hecho de que es un antimeme? Deberíamos estar equivocados en eso de alguna forma. Espera un minuto. ¿Y si tomáramos nota sobre lo que no es? ¿Recordaríamos eso? El equipo de inspección 19-055-127-PXE pudo ingresar exitosamente al contenedor de SCP-055 para determinar la apariencia y, hasta cierto punto, la naturaleza del objeto. Se tomaron notas de acuerdo con la metodología del proyecto, después de lo cual, el contenedor selló nuevamente. A continuación, se muestra un extracto de una transcripción del informe del personal. Bien, necesito hacerle algunas preguntas sobre el número 55 ahora. ¿Número qué? Objeto SCP-55, el objeto que acaba de examinar. No sé de qué me está hablando. No creo que tengamos un 55. Bien, entonces, me gustaría que me dijera qué estuvo haciendo durante las últimas 2 horas. ¿Qué? Yo... no lo sé. Bien. Entonces, ¿recuerda que todos estuvimos de acuerdo en que 55 no era esférico? Eso no... ¡Ah, cierto! No es redondo, en absoluto. El objeto 55 no es redondo. Entonces ya recuerda. Bueno, no. Me refiero a que... no sé qué es, pero sé que existe. Es algo que no puedes recordar. Y no es una esfera. Espera un minuto. ¿Qué no es una esfera? Objeto 55. ¿Qué objeto? Doc, ¿recuerda haber estado de acuerdo conmigo que algo no tenía forma de esfera? Ah, cierto. Parece ser posible recordar qué cosas no es SCP-055 y reafirmar repetidamente su existencia a partir de estos recuerdos. El personal involucrado en el equipo 19-055-127-BXC informó niveles moderados de desorientación y trauma psicológico asociados con ciclos de memoria repetitiva y amnesia sobre SCP-055. Sin embargo, no se observaron problemas de salud o de comportamiento a largo plazo, y las evaluaciones psicológicas del personal de la encuesta mostraron informes consistentes de que este efecto se desvanecía con el tiempo. Recomendaciones. Valdría la pena que al menos un miembro del personal capaz de recordar la existencia de SCP-055 pudiera publicar información sobre el objeto. SCP-056 debe mantenerse en una habitación de su elección, con cualquier mobiliario que desee. El personal de nivel 1 y superior puede interactuar con SCP-056 en cualquier momento que quieran, por un tiempo que no exceda las 2 horas. El sujeto debe estar vigilado por un mínimo de 3 miembros del personal de seguridad en todo momento, con cambios de turno cada 4 horas. Cada guardia debe estar armado con pistolas tranquilizantes cargadas con no menos de 1500 microlitros de tranquilizante ciclopirrolona. Cualquier irregularidad en el personal y empleados desarrollada por una exposición prolongada a SCP-056 resultará en un examen psicológico y la reubicación al sitio. El sujeto debe tener acceso a cualquier objeto que desee, con la excepción de dispositivos de comunicación, conexión a Internet y otros objetos SCP. Puede deambular por el sector de investigación cuando guste, pero nunca se le permitirá el acceso a los pisos con salidas. En caso de una emergencia, o si SCP-056 se vuelve violento, debe ser sometido y contenido dentro de su habitación si es posible. En ningún momento, el personal debe intentar dañar a SCP-056. Consulte
Anexo 2B. SCP-056 es un ser de tamaño, género y apariencia variable que cambia en respuesta al entorno que lo rodea, especialmente en lo que respecta a los seres vivos y sensibles. Su forma más común es la de un hombre guapo, de 20 y tantos años, vestido con un atuendo aparentemente similar al del personal que lo custodia, pero de mayor calidad y valor estético. No obstante, se ha registrado que adopta estas formas. Un Labrador Retriever grande. Una mujer de apariencia similar a la famosa actriz Scarlett Johansson, al pasar junto a un grupo de personal femenino más joven. Una doctora, con una bata blanca de laboratorio cuando habla con varios investigadores. Cuando se le pidió que tomara una prueba de coeficiente intelectual, el sujeto obtuvo casi 30 puntos más que el investigador con la puntuación más alta disponible. Un físico-culturista masculino, capaz de levantar casi 250 kilogramos 2 veces en una máquina de press de banca en el gimnasio del sector. Esto era 30 kilogramos más pesado que el máximo del guardia de seguridad más fuerte en ese momento. Un sofá de valor estético extremadamente agradable. Estos cambios generalmente ocurrirán en el momento en que todas las personas en el área dejen de centrarse en el sujeto, lo que ocurre inmediatamente después de la exposición a un nuevo objeto o persona. Filmar estos cambios ha resultado intrascendente, ya que cualquiera que vea las cintas sufre la misma confusión momentánea. La ropa también cambiará durante este tiempo. 056 aún no ha manifestado ningún tipo de herramientas o armas. Teóricamente, es imposible ver la forma original o natural de SCP-056. Cuando se le dejó en una celda de concreto vacía y bajo vigilancia de una cámara de circuito cerrado, tomó la forma de una cámara de mayor calidad y pareció monitorear la que lo miraba. Otros intentos de ceder su forma natural descubrieron que cuando estaba solo, no tenía signos de vida legibles, incluida la temperatura corporal, los latidos del corazón o el peso. Los investigadores asumen que no podría existir sin ningún tipo de percepción. El personal en contacto con el sujeto a menudo informa que se siente celoso o insatisfecho, pero a menudo prestará mucha atención tanto positiva como negativa a SCP-056, lo que puede predecirse por sus tipos de personalidad. El personal de seguridad a menudo afirmará que desea seguir las órdenes del sujeto, incluso si no les agrada o no les gusta su forma actual, mientras que los investigadores en contacto prolongado con él a menudo intentarán discutir u ofenderlo, lo que generalmente hará que el sujeto lo saque de su cuarto. SCP-056 es capaz de hablar y aparentemente puede comunicarse en cualquier idioma, verbal o no, y ha demostrado fluidez en más de 200 dialectos, incluidos los inventados por criptógrafos y aficionados. Con frecuencia, trata al personal que lo rodea con desdén, aunque por lo general está dispuesto a hacer lo que se le pida, siempre y cuando el investigador lo haga de manera sumisa. Expresa interés por las revistas, la moda, los automóviles, las ciencias teóricas, los deportes y un sinfín de temas, expresando generalmente un mayor conocimiento y comprensión del tema que la persona que se comunica con él. El personal generalmente se enojará, se desencantará o disgustará con SCP-056 después de hablar con él durante largos periodos de tiempo, aunque intentarán volver a hablar con él si es posible. Cuando se le preguntó sobre otros SCP, mostró miedo y odio ocasional, negándose a hablar acerca de alguno, incluso de objetos clasificados como seguros. Se encontró que el sujeto trabajaba para la compañía de diseño de ropa. Después de una cantidad inusual de suicidios y colapsos mentales de otros modelos cuando trabajaban con SCP-056. Cuando el personal de clase E intentó detenerlo, sus gestos provocaron que cambiara a lo que parecía ser la forma de resultando en la muerte de 17 agentes y 10 civiles.
El incidente fue encubierto, alegando que un empleado que sufría de psicopatía trajo un arma de fuego al trabajo y atacó a los trabajadores. Aquellos con autorización de nivel 4 o superior, consulte el documento número 956-0. Grabación de audio del primer encuentro con SCP-056. Oye, escucha tú... lo que seas. Estás bajo arresto por No. Debe. Tiene que venir con nosotros ahora mismo. No quieres hacer eso, pequeño estúpido. ¿Qué carajo? Parece... Pruebas de comportamiento para 056. Un miembro del personal de clase D masculino, armado con un cuchillo. Intención, dañar al sujeto. El sujeto parecía un hombre delgado y de aproximadamente 20 años de edad. El sujeto procedió a desarmar y eliminar al sujeto clase D. Un miembro del personal femenino de clase D con una botella de vino fino. Intención, ofrecer un regalo al sujeto. El sujeto apareció como una mujer hermosa. Aceptó el regalo y, al probarlo, lo escupió en la cara del personal antes de despedirse. 2 miembros del personal de clase D, tanto hombres como mujeres, que no llevan nada, ni pretenden nada. El sujeto apareció como una mujer hermosa con un traje de negocios bien hecho. Examinó a ambos miembros del personal y luego los corrió. 10 miembros del personal de clase D, todos hombres, sin llevar nada y sin una intención. El sujeto apareció como una mujer hermosa, usando un vestido rojo, escotado. Después de aproximadamente 10 minutos, todo el personal comenzó a mostrar signos de irritación y 5 minutos después, todo estalló en una pelea. El sujeto los corrió después de observarlos durante 7 minutos. Una mujer del personal de nivel 4, votada como la mujer más guapa de la instalación. No llevaba nada, no pretendía nada. El sujeto parecía una mujer extremadamente agradable desde el punto de vista estético y mostraba un amplio léxico y comprensión de las habilidades administrativas. Habló con el personal durante casi 90 minutos, hasta que la mujer se enfureció y abandonó la habitación. Nota del Dr. Kenneth. Recientemente se me informó que 056 ha solicitado repetidamente el acceso a Internet. Cuando le pregunté a 056 sobre esto, me dijo que no podíamos proporcionarle suficientes aduladores y que quería que todo el mundo conociera su rostro. Sobra decir que su solicitud fue denegada. Muchas gracias por haber visto este video. Espero que haya sido de tu agrado. Agradecería mucho que dejaras tu like y lo compartieras. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas y actives la campana de notificaciones. Cualquier amante del terror es bienvenido. Enfrentando tus miedos, yo soy